Estimados amigos, bueno, escuchamos las dos columnas, estábamos atrasadas en una y nos pusimos al día con el 3 de octubre. Y como verán, a mi izquierda se encuentra, o sea, a la derecha de la pantalla, para ser más justo, está a mi izquierda, a la derecha de la pantalla. A la derecha de la pantalla, señora, como decía que el relator de fútbol, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. El diputado Eduardo Luz, candidato a la presidencia de la República por el Partido Constitucional Ambientalista. Le damos la bienvenida, estuvo súper puntual, llegó antes de las 8, él me dijo llegó a las 8, llegó 8 menos 10. Estuvo perfecto, don. En el día de hoy se ve que viene agendando bárbaro. Sí, muy cumplidor con el horario. No, porque los medios de comunicación tienen su horario. Es cierto, sí, a veces somos... Pero nosotros lo flexibilizamos. Sí, está bien, pero muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, cuéntenos cómo va la campaña. Va bien, tuvimos un trabajo muy intenso hasta el 27 de septiembre, desgastante, estresante, con los trámites en la Corte Electoral, hasta el 27 de septiembre a las 23:50. Tuvimos que rehacer todas las listas por 1 milímetro. No. Sí. Hablé con algunos ministros de la Corte y los propios ministros me reconocieron que era muy malo el reglamento, bueno, pero que era... Y después hay 19 juntas electorales que piensan distinto. Sí, es cierto. Conozco esa situación. Bueno, entonces mandamos las listas a las juntas electorales, nos señalaron que faltaba 1 milímetro. Entonces dijimos, vamos a hacer todo de nuevo. Y hicimos todo de nuevo. Mandamos a todas las juntas electorales de nuevo, con transporte, traslados, yendo nosotros al interior, una de mis hijas, San José, Trinidad y Durazno, otro a Canelones y La Valleja, otro Paysandú, Río Negro y Mercedes, todos movilizados. Y después me llaman de alguna junta electoral y me dicen, escúcheme, diputado, ¿por qué mandó 2 juegos de lista? Le digo, porque... ¿por qué me dice? Porque la que usted mandó primero estaba bien. Digo, pero hubo 5 juntas electorales que me dijeron que estaba mal. Y yo pensé que todos me iban a decir que estaba mal. Y dice, no, ¿qué hace? Bueno, ahora ponga la que mandé por segunda vez. ¿Y por qué puso Partido Constitucional Ambientalista en 2 renglones? Porque todos ponen en un renglón. Y porque el nombre es largo, le dije. Y si lo pongo en un renglón, tapo el número. Y ustedes no me dejan tapar el número. Sí, bueno, pero nunca vimos en 2 renglones. Bueno, pero eso no dice nada el reglamento. El reglamento entonces, no dice nada. No dice nada si es un renglón o 2 renglones. Claro. Entonces es desgastante. Nosotros que no tenemos estructura, que no tenemos 50 personas que hagan eso, ¿no? Nosotros somos 3 personas. Que con 3 personas hicimos todo. Todo eso. Después hay un número importante de simpatizantes y gente de nuestro partido que hace otras cosas. Pero ese trabajo lo hicimos entre 3. ¿Cuál es el número de lista que lleva? La 1187. La 1187. Muy bien. Presentamos el programa del partido, que había que presentarlo ante la hora 24. Fuimos en presencial a la Corte Electoral, nada de correo electrónico. Lo presentamos, salimos de la Corte 23:30 y me llama una funcionaria de la Corte 23:40 diciéndome que el programa tenía que ir con una nota que decía presento el programa. Y yo, bueno, pero ya lo presenté. Sí, pero le faltó la nota. Entonces paré porque andaba en la calle y en una hoja de cuaderno puse presento el programa. Le saqué una foto y se lo mandé. Sí. Y me mandaron un correo electrónico diciendo que había cumplido todos los requisitos. La burocracia uruguaya no es cualquier cosa. Entonces la Corte hace un gran trabajo. Pero el tema es la disparidad de criterios. Sí. Y alguien me dijo, bueno, deja todo así y después presenta como un escrito diciendo que los errores se van a corregir cuando impriman las listas, porque estas eran listas de muestra. Usted imprime 50 listas por 50 listas por cada junta electoral. Claro, y cuando le sugerimos eso a los de las juntas electorales del interior, que era el consejo de algunos ministros, me dijeron que los ministros no tenían injerencia en las juntas electorales. Ese es el gran problema. Entonces, bueno... La chacra es chacra. Claro, pero hicimos todo y bueno, y ahora pasamos. Y ahora, pasado eso, mandamos a imprimir las listas, que van a estar este fin de semana, creo, y la semana que viene empezamos la campaña, digamos. Pero va a tener que hacer algo que mire que es muy importante, porque es la forma, yo se lo doy como consejo. Ya tengo 62 pirulos y en política, a partir de los 17, no paré nunca. Es instintivo. Arme un equipito de gente para llenar cada uno de los sobres con 50 listas para cada una de las urnas. Sí, el equipo lo tenemos. Ah, bueno, entonces está bien. No, tenemos un equipo porque bárbaro. Lo importante es que la Junta Electoral le lleve a cada uno de los circuitos su lista. Sí. Si después usted, por la causa que sea, no tiene un delegado de puerta o no tiene alguien para reponer, bueno, eso se arregla.
siempre se arregla. Sí. Pero si usted llega en la urna, abren la caja de zapatos, como digo siempre, así ordinariamente, y van sacando los sobres. Y dicen, bueno, el Partido Constitucional Ambientalista, ¿dónde lo ponemos? En aquella mesa. Y le ponen la mitad de las listas que tú mandas. Reglamentariamente son 50 por circuito. Ponen 25, reserva 25 la presidenta o la secretaria por si hay que reponer. Sí. Porque veo que a veces viene alguna atolondrado que rompe las cosas que no tiene que romper. Eso no falle. No, pero eso ya tenemos un equipo muy bueno. Bueno. De gente muy buena. Anoche estuvimos reunidos en una de nuestras sedes en la calle Gutiérrez Ruiz y San José, con todo un equipo de personas de Montevideo y Canelones, donde ya compramos los 8.000 sobres y ahí hicimos la distribución del trabajo del ensobrado, que empiezan y bien tengan, y que lo vamos a hacer con esta gente, con esa gente amiga. Claro. Nosotros, todos. Sí, van a ensobrar todos. Todos, mis hijas, mi hijo, los hijos es un partido artesanal. Es una gran familia. Es una gran familia que pasamos bien, nos divertimos, estamos tranquilos. Siempre lo dijo usted que sí. Lo más importante en este caso, dicho por usted, es participar. Ahora yo creo que está con altísimas probabilidades de volver al Parlamento. Sí. Ahora yo le voy a hacer una pregunta directa para entrarle al bife, ¿no? ¿Qué sería lo que usted haría? ¿Cómo cambiaría el Uruguay si usted tiene ese poder de ser presidente de la República y decir, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello, esto lo dejo igual? ¿Qué haría? Bueno, los problemas que Uruguay queda por resolver, sí. Hay que pensar que Uruguay es un país digamos, vamos a redondear. En el mundo hay 200 países. Sí. Redondeando. Hay 40 que tienen un altísimo porcentaje de los temas resueltos. 40. Póngale 50. Uruguay está entre esos 50. Que tiene los grandes temas resueltos. Como dijo el Che Guevara, en Uruguay no hay que hacer una revolución. El 80% está alfabetizado, el 70 o el 80% es clase media, casi el 60% es dueño de su vivienda. Cierto. No hay selvas. Sí. No hay donde esconderse. Eso pregúntele a Modi cuando lo vea, que le cuente la historia. Entonces, eso que lo dijo en el 60, sí. 60 años después, está igual. Sí, no nos modificamos. Entonces uno mirando un poco el panorama el resto del mundo está en crisis. Europa vive en guerra. Hoy está en guerra. Sí. Tienen guerras reales, de la guerra bélica, de los enfrentamientos, y después tienen las guerras internas con los inmigrantes, la migración, etcétera, que para ellos es un gran problema. Francia y todos los países europeos están mandando aviones a Siria, Libia, Yemen, ¿no? Andan por ahí. Bueno, no hablemos de las guerras puntuales, ¿no? De Rusia que invadió Ucrania y ahora Israel con Palestina y ahora invadiendo el Líbano, Irán, bueno, todo eso. El mundo árabe, que uno tuvo oportunidad de ver algo, tienen torres de 100 pisos, pero la mujer no maneja. Sí. Y va un paso atrás del hombre. Es bueno, peor todavía. La China es un régimen comunista con respecto a los derechos humanos, capitalista con respecto a la economía. Y bueno, y hay algunos cientos millones de chinos que están bien, pero hay persecuciones de todo tipo. Entonces, América del Sur tiene sus temas. Uruguay tiene. Entonces, acá en Uruguay hay que resolver lo que falta por resolver. Que no son temas tan graves, que es la inseguridad, lo que la gente dice, inseguridad, trabajo, pobreza, que ahora todo encontraron la solución. Y el tema ambiental. Todos hablan, todo lo que podían hacer no hicieron nada. Y bueno, ¿y eso cómo se arregla? Se arregla con ideas, con programas que sean viables y con plata. Sí. No sé por qué, pero siempre el Mil Metal aparece. Y Uruguay tiene las tres cosas. Ah, bueno, explíqueme esa parte. Tiene gente capaz de resolver los problemas, tiene ideas y tiene plata. Entonces lo que hay que hacer es esos tres elementos ponerlos en la licuadora, combinarlos y aplicarlos. De repente le voy a hacer una pregunta en el medio. Usted me dice que tenemos los tres elementos, incluido el dinero. Yo escucho que todos dicen que no hay plata. No, plata hay. Lo que pasa es que la plata está mal repartida. Ah, bueno, a ver. Hay una poesía que dice, del cielo viene la luz, pero el hombre la reparte.
y aunque hay luz en todas partes, algunos viven oscuras, ¿no? y eso como la plata. Por ejemplo, 2 ejemplos rápidos. Porque todas las soluciones son sencillas. Yo tengo que, para mí, lleva tiempo, no es que de un día para el otro. Pero yo tengo una visión de que todo es sencillo. Hay obstáculos, pero no hay nada que no sea sencillo en estos temas. Entonces, 2 ejemplos así rapidito. En Uruguay existe la ley de inversiones, que es una muy buena ley, de la década del 90, en el cual, para que la gente nos entienda, el gobierno renuncia a cobrar impuestos a cambio de que el inversor instale una empresa en industria agropecuaria, industrial, comercial, lo que fuere, que si no le hacen la exoneración no se instala. Entonces esa gente viene, se instala, mueve la economía donde se instala, da empleo, tienen un objeto, tienen un contenido, y lo que ellos no pagan, moviendo la economía con lo que ellos producen, hacen que las otras personas paguen, cosa que antes no pagaban porque no tenían actividad. Porque no tenían empleo, no tenían sueldo. Entonces ya hay una compensación, se mueve, etcétera, etcétera. O sea, yo no pago, pero creo la fuente para que otros paguen. Pero yo traigo la solución para que los otros puedan pagar. Ese es más o menos el razonamiento. Usted sabe que esa explicación que usted da es la primera vez que la escucho. Ni el propio gobierno ha defendido ese tipo de inversiones, más bien les han cobrado políticamente que justamente trae esas inversiones y que no pagan impuestos, ¿no? Bueno, los inversores no pagan solo el BPS. Por eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eso sí te aplica a la ley como lo que dice la ley. Ahora, ¿qué es lo que hace el Frente Amplio y la coalición republicana? Sí. No aplica la ley como dice la ley que hay que aplicarla. Entonces, yo presenté un proyecto de ley que era una burla al Parlamento. A ver. Presenté un proyecto de ley que decía, modifícase el artículo 6 de la ley de inversiones, que es el que hace toda esa exoneración, es el artículo 6. Ajá. Y yo decía que quedará redactado de la siguiente manera. Y la siguiente manera de redacción era, se deberá cumplir la ley de inversiones. O sea, era un artículo dentro de una ley que decía hay que cumplir la ley, una cosa que no tiene precedente. Claro. Porque no hay ningún artículo que dice que hay que cumplir la ley. La ley hay que cumplirla por mandato superior. ¿Y qué le dijeron sus compañeros? No la aprobaron. No está claro. La aprobaron. Porque ¿qué pasa? ¿No pasó de comisión o llegó a plenario? Llegó a la Comisión de Industria y murió. No llegó al plenario. Entonces, ¿qué pasa? Los gobiernos del Frente Amplio y la coalición republicana traen los inversores. Ellos vienen. El Uruguay renuncia a cobrarle impuestos. Yo le puedo decir, por ejemplo, que desde el año 2015 al 2024, Sí. 9 años. Sí. Menos, 8 años. 8 porque años. no tengo los datos del 24. Tengo los datos del 22. Bien. Del 2015 al 2022, 7 años. En un informe oficial de la Dirección General Impositiva, no es una opinión, es el informe oficial de la impositiva, que yo lo tengo. Lo tiene cualquiera. Yo me preocupé de tenerlo. O sea, la impositiva hizo un informe a ver cuánto dinero había dejado de percibir en 7 años. Y dejó de percibir por renuncia a los impuestos 22.000 millones de dólares. Bien. La máxima renuncia fue en el 22, en el cual dejó de percibir 4.500 millones de dólares. Y el promedio desde el gobierno Frente Amplista en adelante es más o menos 3.200 por año. Si usted revisa el 2.5% de las inversiones y le quita esa exoneración, porque yo hablé con empresarios beneficiados, yo investigo todo. Y los empresarios me dijeron, sí, yo con la ley de inversión hice la inversión y también me traje Mercedes de $80.000 por 30. Con el 2.5% de lo que de esa suma, usted junta 500 millones de dólares. Y según las Naciones Unidas y la UNICEF y la Dirección de Estadística y Censo del Uruguay, con 360 millones de dólares se termina la mal llamada pobreza infantil. Pues acá no hay pobreza infantil. Por eso dice usted que hay dinero. Esa es una fuente. O sea, la fuente es decir, si Uruguay cobra lo que tiene que cobrar, no diciendo, porque a mí cuando yo lo planteé a esto ya, lo planteé en una cena
de esos que invitan a los candidatos, y un empresario me dijo, ese es un razonamiento comunista. Ese empresario fue el que trajo el Mercedes de $80.000 porque después... Y lo pagó 30. Claro, porque ¿qué pasa? Pues se levantó y vino a hablar conmigo. Y yo le digo, usted no me escuchó, pues yo pienso igual que usted. No es yo lo que digo es que hay que revisar las exoneraciones, no que hay que cortarlas. Ahora, si usted le suma los miles de millones de dólares que el Uruguay deja de recaudar, le suma que Uruguay le hace la obra civil para que se instalen, Ahí ya es carísimo. ahí sale carísimo. Ahí nos fuimos de mambo. Entonces, ahí hay tanto dinero que no sabemos qué hacer con él. Pero hay otra fuente. Estamos en un país rico. Está en un país rico, sí. Y hay otra fuente. O sea, la solución que yo planteo no la plantea nadie. Aunque el otro día lo escuché a O'Donnell, al ministro de Yamandú Orsi, sí. que yo pensé que era secretario de Azucena Arbeleche cuando lo escuché hablar. Yo digo, pero ¿este hombre quién es? Pues yo no sabía quién era. Lo agarré no era muy conocido. No, pero lo agarré hablando y hago un paréntesis. Y el periodista le dice, ¿usted qué puede decir de este gobierno? Tengo la grabación de lo que dijo O'Donnell. Y dijo, bueno, este gobierno aumentó la ocupación. Se discute si son 80 o 60, pero hay miles de puestos nuevos. Bajó la inflación a una cifra récord. Tiene el grado de inversor más alto de la historia. Era yo dije, debe ser el subsecretario. Seguro, pensé, ¿no? Sí. Crece, poco, pero crece. Tiene el déficit fiscal casi igual al gobierno anterior, que se justifica por los 2 años de pandemia y el año de sequía más grande de la historia. Entonces el periodista quedó asombrado. El hombre no estaba haciendo política. Y le dijo, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí. Y dijo, la diferencia es que nosotros bajó la pobreza, dijo, a 9.1, en el 19 era 8.6. Esas décimas tienen su justificación por la epidemia y la sequía. Sí. Bajó la indigencia al 0.2, era el 0.0, pero es esa indigencia estructural que la gente quiere ser indigente. Entonces no hay forma de sacarlo, porque quiere eso. Sí, hay gente que no quiere trabajar y queda ahí. Exactamente. Entonces el periodista le dice, pero entonces... Y dice, la diferencia es que nosotros vamos a eliminar la desigualdad, que este gobierno no la eliminó. O sea, que este gobierno hizo todo bien, menos la desigualdad. Entonces, según la versión de O'Donnell. Entonces yo le decía después a los blancos en el Palacio, escuchá, ustedes tienen que Delgado no tiene que ir a decirlo, Delgado tiene que subir y poner algodones. Y decir, seguro. Esto es lo que dice el ministro de Economía de Orsi. Claro. No lo digo yo, lo dice él, pero como tampoco se avivan mucho. Yo vi que hay una confrontación complicada. ¿Cuál es la segunda solución para La Plata? Esto yo ya lo he contado en otros lugares. Se lo dije a la ministra de Economía mirándola a la cara en el Parlamento, en una interpelación. Todos hablaban. Para el Frente era lo peor del mundo la ministra, Azucena, y para los blancos era la mejor. Cuando yo pedí la palabra le dije, mire ministra, le dije lo mismo, hay una cantidad de países a los cuales yo no me quiero parecer. Ellos me miraban, estaban todos, estaba el OPP, el Banco Central, estaba todo el equipo. Yo no me quiero parecer a Afganistán, a Siria, a Yemen del Norte, a Yemen del Sur, a Corea, a Siria, a Costa de Marfil, a Mauritania, no me quiero parecer. Y yo me quiero parecer a Gran Bretaña, a Italia, a Irlanda, a País de Malta, a Francia, a Qatar. Era el año que Qatar hacía el Mundial, porque que dije que ahora dentro de 2 meses es el Mundial. Ahora yo acá tengo las deudas externas de esos países, que las saqué de la página oficial del Banco Central, que el presidente está acá, el contador Labat. Ajá. Y el país que tiene más deuda externa es Japón, el 220% del PBI en deuda externa. Y de eso que yo le nombré, que tiene menos Alemania, el 70%. Qatar tiene el 80% de su PBI en deuda externa. Italia el 140%, sí. España el 160%. Y hoy salió en la prensa, que Uruguay tiene el 41% del PBI en deuda externa. O sea que la deuda externa más baja del mundo es la uruguaya. A eso hay que sumarle que como Uruguay es el mejor de la clase, porque es buen pagador, le dan préstamos casi sin interés.
Uruguay, estos son datos reales. Cuando el gobierno ve que en agosto le faltan 1.600 millones de dólares para terminar el año, hace un llamado a prestamistas. Sí. Entonces el Banco Central a la hora 13 abre el llamado. Y a las 13:20 lo cierra porque necesitaba 1.500 y le ofrecieron 7.000. Pero esos son datos oficiales. No, esos son datos reales. Entonces el Banco Central dice, bueno, no recibimos más porque necesitamos 1.500, no 7.000. Ahora, de los 7.000, díganos la tasa de interés. Entonces uno dice, yo el 3, yo el 2, yo el 1. Entonces Uruguay recibe, mata la deuda vieja que estaba al 4. Seguro. Y por eso viene bajando. Viene bajando porque está matando la deuda con préstamos más blandos. Incluso préstamos sin interés. Porque hay préstamos con interés cero. Le voy a hacer después le hago una pregunta. Entonces, ¿Qué ganan esos tipos con interés cero? Eso porque son intereses que no son de tanto, son 30 millones, 20 millones, no son grandes cifras para lo que necesita un país, Sí. pero que van destinados a fines ambientales, saneamiento, etcétera, etcétera. Entonces, la plata está ahí. Ahora me dice, ¿usted puede vivir de préstamo? Bueno, la deuda externa cuando yo era joven era una mala palabra. Ahora nadie habla de deuda externa. Dejó de ser una palabra. Entonces digo, bueno, si nosotros para resolver esos 4 problemas que tenemos, con la producción nuestra nos lleva 80 años, bueno, vamos a recurrir a eso para resolverlo en 5 o 6 años. Y los problemas que usted resolvería con esa plata. Y los problemas son, en Uruguay no hay pobreza infantil. Ahora todos hablan de pobreza infantil, pero pasa que eso le mienten a la gente. Pero si yo le digo hay un niño pobre, a mí como que se me conmueve el corazón. Se le arruga el corazón. Ahora, si hay un pobre, ¿se me conmueve o no? El tema es el niño pobre. Exacto. Ahora, ¿cómo se mide la pobreza y la riqueza? ¿Cómo una persona puede ser pobre o rica? Una pregunta, porque el partido nuestro lo que se caracteriza es que no tenemos ideología. Nosotros tenemos filosofía política. Bien. O sea, una de las patas es filosofía, el único partido que tiene filosofía política. Entonces, ¿qué es la filosofía política? La filosofía política es la pregunta. La ideología es la respuesta. Pero las ideologías fracasaron. Sí, absolutamente. Entonces, ante la constatación de hechos que fracasaron, vamos a la filosofía política, que ya esto viene del año 1700, acá nadie inventó nada. Los filósofos del derecho, Locke, Hobbes, Rousseau, esa gente ya lo dijo todo. Y otros más, Francis Bacon y otros más. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos era la pregunta. Ellos no decían, hay pobreza. Ellos decían, ¿por qué hay pobreza? Entonces, haciendo la pregunta, buscaban la respuesta. Y la respuesta la encontraban en las ideologías que había en el menú. Entonces, la pregunta nuestra es, ¿cómo uno puede decir si alguien es rico o pobre? Y dejemos de lado cuánto hay que tener para ser rico o pobre. Eso es otro tema. Nosotros hablamos del tema de riqueza y pobreza según los índices mundiales. Entonces, la persona puede ser rica o pobre si es capaz de crear riqueza. Uh-huh. La persona que es incapaz de crear riqueza no puede ser ni rico ni pobre porque no crea el elemento que lo califica de una forma o de otra. Bien. Entonces, ¿un niño puede crear riqueza? No. No puede crear riqueza un niño porque es niño. Cuando sea grande, podrá. Cuando sea grande, puede crear riqueza. Entonces, es un sujeto que tiene las condiciones naturales para crear riqueza. El ser humano adulto. El ser humano niño es un sujeto que no tiene las condiciones naturales para crear riqueza. Por lo tanto, nunca puede ser pobre o rico. ¿Qué es lo que le pasa al niño? Vive en un hogar de gente adulta pobre. Correcto. Entonces, el pobre no es el niño. El pobre es los que viven con el niño. Y como el niño vive con ellos, es pobre también. Seguro. Entonces no hay que eliminar la pobreza infantil. Hay que eliminar los hogares pobres. Bien. Y si usted elimina el hogar pobre, por consecuencia elimina al niño pobre. Por supuesto. Entonces acá no hay pobreza infantil. Hay pobreza. Correcto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto es la pobreza? Entonces ahí el frente se pelea con los blancos por una milésima. Con nosotros era el 8,6. Con ustedes el 9,1. Es una estupidez pelearse por una milésima, ¿no? Entonces hay que bajar la milésima a seres humanos. Bueno, ¿cuánto es el 9,1? Y bueno, son 280.000. Es el 10%. No, ¿cuántos somos? 3.444.000 la cifra del censo.
El 10%, 340.000, pero como es el 9, son 310.000. Bueno, ¿cómo sacamos a esa gente de la pobreza? ¿Cómo se sale de la pobreza? Con riqueza. Sí. ¿Cómo se mide la riqueza? En dinero. ¿Dónde está el dinero? Y está acá. Si en un año exoneramos 4.500 millones de dólares y con 500 empezamos a resolver el tema, hay que empezar a ver eso. Claro. Si en 10 años, en 7 años renunciamos a 20.000 millones, bueno, estamos hablando que estamos en un país rico. con el 5% de los 20.000 millones, tenemos 1.000 millones. Sí. Y con 2.5% de 20.000 tenemos 500. Sí. ¿No? Y con 1% tenemos 100 millones. Entonces, hay que desalentar al que crea riqueza, que es el empresario. No, pero hay que revisar. Hay que darle... Que no traigan Mercedes de 80 pagando bueno, 30. El contador Alfí alajó su estudio con una exoneración tributaria. Que salió en el diario oficial. Sí, me acuerdo. Bueno, las pelotas de golf de la Tabona vienen con exoneración tributaria. No, eso es real. Porque hay que entrar en la página, porque están todas las empresas ahí. Acá no hay nada oculto. Ahí dice, el señor Horacio de Lamparello pidió exoneración tributaria porque propuso este proyecto. Entonces, uno propone el proyecto, los economistas lo estudian y le dicen que sí o no. Si le dicen que sí, le dan la exoneración. Pero nosotros lo que proponemos es revisar las exoneraciones, hacer un seguimiento, a ver si vuelcan lo que dicen que vuelcan o no vuelcan, y ver el tema de la deuda externa. Que si la deuda externa es el 41, la deuda pública, después viene la deuda privada, pero pensemos en la deuda pública. Bueno, y si los países que yo quiero ser Alemania y tienen el 80%... Tengo para llegar casi al doble. Y quiero ser Japón y tienen el 120%. Y hace 2 años, en octubre del 2023... El 2022, Estados Unidos tuvo a una semana de caer en default. Estados Unidos, que tiene la deuda externa brutal. Sí, sí. Bueno, entonces, nosotros manejando solamente esos 2 índices, sí, tenemos el dinero. Está bien, pues usted me dijo hasta ahora que arregla el tema de, por ejemplo, la pobreza. La pobreza. Porque ahí usted, ¿qué hace? Usted dice, bueno, hay que hacer... ¿Qué es lo que más... ¿Cómo saca la pobreza con ese dinero? ¿Qué es lo que más trabajo da? La construcción. Bien. Entonces usted lanza un gran plan de construcción, de obra pública, de viviendas. ¿Y a quién pone a trabajar ahí? A los que están en los asentamientos. Entonces, no, pero yo no sé hacer nada. No, perdóneme, usted no sabrá revocar. Pero llevar una carretilla, ¿sabe? Y si no, mi amigo, tenemos un problema. Como dijo el paisano, tengo dos buenas manos para no vivir mendigando. 2 manos tiene. Bueno, entonces haga eso hasta tanto lo capacitemos. Entonces es un plan que no se hace en un año, se hace en un periodo de tiempo. Hay que capacitar a la gente, crear un gran sistema cooperativo, que la cooperativa ha resuelto muchos temas, ¿cierto?, en el cual la gente aporta trabajo. Entonces, a eso hay que darle infraestructura. Hay que darle saneamiento, hay que darle una calle, hay que darle una atención de salud, etcétera, que se puede hacer perfectamente, y hay que darle educación. Eso es lo primero. Y todo este tema usted lo arregla con la generación. ¿Cuál es el tema de la educación? Acá estamos preocupados para que el niño a los 3 años sepa leer y escribir. Sí. Acá el niño no tiene que saber leer ni escribir hasta los 6 años. Porque en Suecia no lee hasta los 6 años el niño. Yo estuve estudiando el método Singapur. Porque acá hay que estudiar. El método Singapur... Si usted es presidente, va a ser toda una gran facultad, me parece. Sí, totalmente. Porque está ahí. El conocimiento está ahí. El conocimiento está en la universidad, está en la academia. Ahí está el conocimiento. Y tengo algo más para proponer con respecto a la universidad. Cuando Arleche dijo es un barril sin fondo. Sí. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es contratar a la universidad. Voy a hacer un puente en el arroyo Miguelete. ¿Quién lo hace? ¿Teima? No. Facultad de Ingeniería. ¿Cuánto me cobra por el plano? Y le cobro horas docentes. ¿Y claro, cuánto es una hora docente? 800 pesos. ¿Y cuántas horas docentes le lleva a hacerme un plano? Yo qué sé, se lo hago en 24 horas. 24% tengo el plano. Y la gente para trabajar. Que la sacamos de esa bolsa de gente que hay que rescatar. Entonces la Facultad de Ingeniería nos hace todos los planos, nos hace todo. Sí, sí, claro. La Facultad de Química nos hace lo otro. La Facultad de Medicina hay que contratar a la universidad.
y trabajar con la universidad. Pero no me quiere ir del otro tema. Entonces, usted sale ahí. Entonces, el método Singapur, que acá es impracticable, el método puro. Acá hay muchos colegios católicos. Voy a decir nombre y apellido porque acá hay una fundación que se llama Sofía. Sí. Esa fundación Sofía, que pertenece a la Iglesia Católica, ha adquirido muchos colegios privados pequeños que están desde Carrasco hasta los barrios más carenciados. Que tenían problemas económicos. Exactamente. Como que pasó a administrarlos. Pasó a administrar. Entonces ellos utilizan parcialmente el método Singapur. Parcialmente. Ahora, el método Singapur puro es tremendo. El método Singapur puro que se aplica en Singapur, que es el estado más rico del planeta, y son 700 hectáreas. Tiene 700 kilómetros cuadrados. El Singapur como país es la ciudad. No tiene zona rural. 700 kilómetros cuadrados. 6 millones de habitantes. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos preparan a los niños hasta los 6 años. Y a los 6 años, yo no estoy proponiendo eso, por la duda lo digo. Sí. El gobierno le dice lo que tiene que estudiar. Entonces, yo quiero estudiar música, sí, pero vos no tenés aptitud para la música porque nosotros en estos 6 años que te fuimos formando nos dimos cuenta que no tenés aptitud para la música. Tú tenés actitud para agronomía. Entonces, te prohibimos estudiar música. Está bien, por eso usted dice que tiene que ser parcial. Claro, porque no se puede prohibir acá. Bueno, ¿no? Pero usted le puede dar un aliciente. Le puede decir, mira, si vos querés estudiar música, tenés que ir a un colegio privado, hacelo vos. Pero si vas a tal lugar que es lo tuyo, es gratis. Puede ser. Mire que el toma y daca funciona. Totalmente. En los países nórdicos, que todo el mundo quiere ser nórdico, sí, los niños hasta los 6 años juegan. Van a entretenerse a los colegios. Pasan la niñez. Sí. Lúdica. Y a los 6 años empiezan a aprender a leer y escribir. Cierto. Y bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es eso. Dar ese ambiente al niño. Ahora, si el niño, es como decía Rousseau, ya está todo dicho. Rousseau, todo el mundo lo conoce por el contrato social. Sí. Pero Rousseau escribió otro libro, que es más importante, se llama Emilio. Ajá. Que lo pueden bajar gratis de Google en PDF. Emilio. Emilio era un hijo de Rousseau. De Rousseau. Ahí si lo pone ahí ya le va a aparecer. No lo voy a hacer ahora, tranquilo, estoy viendo porque hay mensajes. Bueno, no quiero interrumpirlo. Termino esto. No, hable tranquilo. Emilio era un hijo de Rousseau, que tuvo muchos. Fue un mal padre, Rousseau. Sí, nadie es perfecto. No, pero puede ser muy bueno en alguna cosa y un desastre para otro. No fue un padre como nosotros. Que como yo conozco su historia familiar y sé, nosotros somos buenos padres. Bueno. Nos podrán decir muchas cosas, pero no que fuimos malos padres. Es cierto, me han dicho muchas cosas, pero de padre siempre me lo han reconocido. Esa parte la y lo reconocen los hijos, que es lo más importante. Sí. Entonces, Rousseau dice, el niño nace, viene de un ambiente que es su madre, casi perfecto, donde todo es armonía, no hay violencia, no hay ruidos, no hay golpes, está en ese líquido. Ahora, cuando sale, 1740, le pegan para que llore. O sea que el niño nació y recibió un golpe. La madre lo envuelve en trapos, decía él. Y el niño queda así, sin movimiento ninguno. Lo inmovilizan cuando venía de un ambiente en el cual el niño flotaba. Nadaba. Y esto es lo más extraordinario. Y lo primero que se le regala a un niño, 1740, una cadena, símbolo de la esclavitud. Cierto. ¿No? Sí, entonces, la cadenita. Sí, ya en 1740 yo no sabía que se regalaba en 1740, pero él lo dice en el libro. Y lo dice en las primeras páginas, o sea que se puede bajar ese libro que tiene 280 páginas. Se puede no leerlo todo, pero ya con las primeras 20 le abrió la mente. Lo dejó clarito. Entonces lo que hay que hacer es eso, el niño tiene que suprimir. Es cierto que Freud dice también, el niño es el padre del hombre. Lo que tú hagas en la niñez se va a reflejar en tu edad adulta. Denme un niño en los primeros 7 años de su vida y no me va a importar con quién se junte. Esa frase es notable. Excelente. Entonces un niño, la educación familiar es importante. Y la primera infancia. Entonces ahí hay que hacer un equilibrio.
¿Y esto qué es lo que yo estoy diciendo? Esto es filosofía política. Después hay que llamar a los expertos en educación, que no soy yo, para que nos digan, bueno, con esa filosofía, ¿cómo bajamos los planes de estudio? Entonces hay que darle al niño filosofía para niños. Filosofía. Ahora, está bien, pero usted ya me estaba hablando la solución del empleo a través de la construcción, porque saca las viviendas. Parte del empleo con eso. Parte del empleo con eso. Usted... Ahí elimina los asentamientos. Elimina los asentamientos, usted le da una vivienda, ya no tiene que pagar alquiler, el costo de vida de esa persona baja. Claro, le da la propiedad. Por supuesto, le da la propiedad. Porque una persona cuando es propietaria cuida. Sí, mayoritariamente sí. Siempre hay excepciones para confirmar la ley y la regla. Y a eso hay que dar una educación, porque hay gente que por más que se le dé todo no tiene educación. Y la educación no es de academia. No es saber lo que es de vida y de boliche. No es saber lo que es el número pi. Eso no le interesa al que está en un asentamiento, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del bromo? Eso tampoco. ¿Quién inventó la pila? Eso no interesa. Hay que darle educación de convivencia. Eso lleva una generación. Pero hay que empezar. ¿Qué más queda por arreglarle al Uruguay? La mal llamada inseguridad. A ver, ¿por qué la mal llamada inseguridad? Porque el tema es así. Hay una lista de delitos. Sí. Póngale 8 delitos, hay más. El Código Penal tiene 340 artículos. Pero delitos siempre son delito contra la propiedad, delito contra la integridad física, delito contra la moral, delito contra la administración. Hay títulos y ahí vienen los delitos. Pero digamos que lo que a la gente le interesa son 7. Homicidios, rapiñas, abigeato, violencia doméstica, violencia sexual, ¿no? Entonces, los delitos todos, excepto el homicidio y la violencia doméstica, vienen bajando. Son los números. La violencia doméstica no va a bajar nunca porque es un problema de educación. Una persona educada no le pega a su pareja. Claro. Entonces, y estamos hablando de no educación terciaria, estamos hablando de educada en valores, formalmente en valores. Educación en valores. Bien. Y digo a su pareja. O sea, sí. El hombre a la mujer o la mujer al hombre. Sí, sí, hay de las dos versiones. Sí. Y el delito se consuma en un ambiente íntimo y no en presencia del público. Sí. Entonces es casi imposible evitarlo, porque la rapiña es en la vía pública, uno lo puede evitar. Sí. Pero la violencia doméstica es un dormitorio, un living. Entonces eso es un tema de educación. Entonces vamos al otro, homicidio, que en este periodo crecieron con respecto al anterior. Entonces ahí los blancos se pelean con el frente a ver quién tiene menos muertos. No, que yo tuve 355 y tú vas en 374, ¿no? Ahora, yo no hice la cuenta, lo tengo que hacer. ¿Cuántos centros urbanos hay en el Uruguay? La verdad que no tengo idea, pero pensemos que hay 500. Sí. Y ahí incluyo Paysandú, Piedras Coloradas, Parada Esperanza, Constancia, las Termas del Daimán, Chapicuí. Estoy pensando en el ruta para entre Paysandú y Salta. La mayor cantidad la va a tener en Canelones. Bueno, entonces, ahí va a tener un montón, igual que en Colonia, un montón de centros poblados. Ahora, de esos centros poblados, en el 90% no hay delitos. En Piedras Coloradas no hay homicidios. En José Enrique Rodó no hay homicidios. En Pueblo Gallinal no hay homicidios. ¿Por qué? Porque hay poca gente y nos conocemos todos. Excepcional, por ejemplo, si hay un homicidio en Guichón, bueno, es la noticia de la década, porque pasan muchos años sin homicidio. Este año, por ejemplo, una cosa horrible, espantosa, en el mes 4 fue el primer homicidio en Fray Bento. Un deportista, un señor de 80 años, muy querido por la sociedad, porque un deportista histórico, vivía solo, lo mataron para robarle. Entonces, tremendo, ¿no? Habían transcurrido 4 meses del año y se produce el primer homicidio en Fray Bento. No sé si habrá habido algún homicidio en Trinidad, no tengo el dato. Entonces, ¿los homicidios dónde son? El Ministerio del Interior sabe dónde están los homicidios. Es en Montevideo, sí. Canelones, sí. Alguno en Rivera, sí. Maldonado, San Carlos, lo que fuera, y alguno por ahí. Exacto. Pero el 90% es en esas ciudades. Ahora, de esas ciudades es en algunos barrios. Sí, también. En Carrasco no hay homicidio. No. Punta Gorda tampoco. Esto no es un racismo antropológico, esto es la realidad. Sí. ¿No? Entonces,
de los 100 barrios porteños, como decía Alberto Castillo, de los 100 barrios, hay en 5 barrios, o 7 u 8, hay homicidio. En forma consecuente. De los 300, 280 son ahí. Entonces, si nosotros sabemos que los homicidios suceden en algunos barrios, en algunas calles y entre determinada gente que sabemos quiénes son, pues yo un día escuchaba al ministro del Interior y decía, San Carlos está dividido entre 2 familias mafiosas, Luz y Lampariello. Yo digo, ¿pero cómo saben que son familias mafiosas? Y no lo van a buscar. Y no me lo sacan de los pelos. Sí, porque decía Suárez y no sé qué otro. Sí. Pero esto es insólito, que el ministro diga ese es el mafioso y el tipo está tomando mate en la casa. Entonces, la gente está detectada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que se viene haciendo hasta ahora no sirve, porque sigue habiendo muertos. Entonces hay que buscar otra solución. ¿Cuál es la solución? La policía y los militares. Yo le propuse al ministro, hacer una prueba por 100 días. Además yo con el ministro tengo un buen trato, el ministro Martinelli, porque su mamá fue compañera mía de escuela. Mire usted. El abuelo de Martinelli era el dueño de Famosa en Paysandú. Ajá. De la fábrica de galletitas. Sí, las galletitas famosas. Que todavía existe. Sí, sí. No la de Paysandú, ahora es una multinacional que ni siquiera las hace en Paysandú. Entonces nosotros éramos niños y íbamos a la casa de la familia, no voy a decir el apellido, de la mamá del ministro, que eran los dueños Famosos, porque comíamos chocolón y de todo, ¿no? Porque éramos compañeros de clase. No éramos compañeros de clase porque en aquellos años la escuela era varones y mujeres. Ajá. Pero éramos amigos de la familia, vivíamos enfrente. Entonces le tengo mucha confianza porque yo lo vi nacer al ministro. Porque su mamá tiene la edad de mi hermana mayor, que es 3 años mayor que yo. Y yo le dije, ¿por qué no probás 120 días? 120 días. La Constitución dice en el 168.1, primer competencia del Poder Ejecutivo, la seguridad en lo interior. Ahí tenés el respaldo constitucional. Y tenés después la ley de defensa nacional, que es del gobierno de Vázquez, que dice cuál es la competencia del Ejército Nacional. Y dice 20. Y el último inciso del artículo 8 dice, y cualquier otra que no fuera contrario a su naturaleza. Ese es el texto Esa de es la memoria. entrada, ¿no? Sí, Esa sí. es el etcétera. Claro. Entonces la Marina tiene la prefectura, que es la policía Sí. de costas. De costa. El policía de azul no puede ir a la playa a detener a nadie. No. Puede ir a tomar sol, pero no puede andar de uniforme en la playa, No. ni ríos, ni arroyos, ni haya un cauce de agua, está la prefectura. Yo me acuerdo que en la época de la dictadura se generaban como espejos. Ahí está. Porque como no se llevaban bien Claro. la Marina, o sea, la Armada con la policía, cuando uno estaba enfrente, el otro lo iba acompañando. O sea, Claro. cosa de loco. Sí. En la época de la dictadura tenían enfrentamiento interno entre ellos. Sí. Yo lo vi. Bueno, ahora usted va a la playa y pasan los marineros, no pasa el policía. No, Y la camioneta que anda patrullando la costa dice prefectura. cierto. Porque ellos tienen hasta la Rambla. Exactamente. Y tiene los arroyos. Claro. Todos los ríos del Uruguay. Es más, hoy es jueves. El martes di una charla en la Escuela de Guerra de Carrasco, ahí en la Rambla y Miraflores. Sí. Y me dijeron que por una ley le habían ampliado la jurisdicción a la Armada, que ahora tenía no sé cuántos miles más kilómetros de costa, que son ellos. La Fuerza Aérea tiene la policía aeroportuaria. Sí. En el aeropuerto no hay policía. Está el ejército. Claro. Policía aeroportuaria. Aeroportuaria, Y la sí, camioneta dice policía aeroportuaria. Estoy de acuerdo. En la frontera con Brasil está el Ejército Nacional, a 20 kilómetros de toda la línea. Los cascos azules uruguayos son los mejores, dicen. 6.000 personas. Que hoy están en Haití, el Congo, en la península del Sinaí y el África subsahariana, hoy. Ujú. ¿Qué va a hacer el casco azul al Sinaí y a todos esos lugares? Va a ser de policía. Sí, es policía. Por eso nunca murió un casco azul en un enfrentamiento, porque ellos no se enfrentan con nadie. Donde está la guerrilla, ellos no van. Ellos van a las ciudades a cuidar a la población civil. Los cascos azules uruguayos que han muerto en el extranjero ha sido por accidente de tránsito. Sí, y algunos por enfermedad. O enfermedad. Pero nadie murió en un enfrentamiento. Y una sola vez en la historia, el otro día tuve con uno de ellos, una sola vez se vieron en situación de agarrar la ametralladora y enfrentar a la guerrilla. Una vez que iban y los emboscaron. Entonces ahí sacaron las armas y la bala y bala. Y seguro ¿No? hay que solucionar el problema. Exacto. Y salieron enteros todos. No, los que Bien. salieron peor fueron los otros. Sí. Nah.
Ahora, para hacer eso, ellos no van así, ponete el casco y anda. Las Naciones Unidas lo prepara para hacer la función de policía. O sea, aquellos que dicen que no están preparados, no es así. Los cascos azules están preparados. Y nosotros lo que proponemos es, no que vayan, que sustituyan a la policía azul, que hagan una cuestión conjunta. Que tampoco es invento mío. En la ciudad de Córdoba, el gobernador Angelos, hace 20 años atrás, cuadriculó la ciudad. Compró 500 autos y 800 motos. Y le dijo a la policía, salgan a pasear. Con una computadora dijo, usted va del Obelisco a la Plaza Libertad, baja por Paraguay, dobla en Paysandú y vuelve al Obelisco, sube para aquí. Y eso lo hace 5 horas por día. ¿Y qué hago? Y haga eso. Todo el tiempo, si usted haga eso. Y con un sistema computarizado, ellos hicieron un cálculo que cada 7 minutos había un auto o una moto paseando a 20 kilómetros por hora dando la vuelta a manzana. A eso sumaré las cámaras. Y eso lo hacen algunos barrios, no en todos, en algunos barrios. Y bueno, yo aseguro que en 90 días no hay un homicidio. ¿Y cómo? Bueno, no convence, está bien. Si el presidente firma y que el ejército cumpla. Claro, y entonces ellos van a decir, porque es lo que dicen ahora los dirigentes políticos que están en contra. Sí. El ejército, ¿por qué el ejército no quiere? Porque el ejército no quiere que le pase lo que le pasó al soldado de Domingo Arena. Casi 50 años atrás, por tirar un balazo, está preso, cuando hubo un coronel que dijo tire. Claro. Y él tiró porque tenía que tirar. Seguro, ¿no? Si cumplía con la orden. Claro. Entonces de pronto hay que aprobar alguna norma, ajá, que es muy fácil, hay que mandar el proyecto, hay que aprobar una norma que perfeccione un poco la función. Bien. Tenemos esas dos, la Constitución y la Ley de Defensa. Se aprobó una norma para la policía perimetral en las cárceles. Para esa hubo que sacar una ley. Se aprobó una norma para la frontera. Bueno, lo que hay que hacer es aprobar otra norma para eso. Patrullaje en conjunto con la policía. Y ahí usted puede asistir, y ahí usted puede recurrir a una solución constitucional, que es la Ley de Urgente Consideración. La Ley de Urgente Consideración es una ley que tiene 90 días para tratarla al Parlamento y que hasta el año 97, si el Parlamento no la trataba, quedaba rechazada. Y con la reforma constitucional del 97, si el Parlamento no la trata, queda aprobada como le mandó el Ejecutivo. Queda firme. Firme. Entonces, por eso en la LUC de la calle, que fue una ley de urgente consideración de 456 artículos, había que hacerle todas las modificaciones posibles, pero tratar de aprobarla, porque si no quedaba aprobada como venía. Claro. Que era que vendía ANCAP, que no había sacaba las áreas protegidas, vendía el Paso Centurión. Era un desastre, como vino. Pero con lo que uno le colocó, la mejoró. Entonces, si nosotros tuviéramos la estructura de un Ojeda, sí, o de un Delgado, sí, una persona que esté enfrente a nosotros nos puede decir 1000 argumentos para decirnos que no tenemos razón. Pero yo creo que a la gente le llegamos con esto. Yo creo que sí. Me llegan mensajes, por ejemplo, que me dice López acá. Dice, felicitaciones, notable invitado. Claro en los conceptos, puede preguntarle si sale la derogación de la jubilación. Un ciudadano puede hacerle un juicio al Estado y al PIT-CNT por tocar sin permiso el dinero privado de la SAFAP. Gracias. Bueno, ese es un tema, como dijo Rousseau, demasiado vasto para mi cansada vista, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es su posición con respecto al plebiscito? Pero eso es un tema muy interesante. A Rousseau le preguntaron por qué en lugar de escribir de política no se dedica a ella. Esa fue la pregunta. Es que y Rousseau hizo esa respuesta. Un campo demasiado vasto para mi cansada vista, siempre fijado en objetos más próximos. Esa fue la respuesta textual. Brillante, ¿no? Sí, tenía 80 años ya, 70. Acá hay dos temas. Yo como político, estoy en contra del plebiscito de la seguridad social. Bien. No por un tema económico. No, yo no sé cuál es el resultado económico del plebiscito. Nosotros estamos por encima del tema económico. Estamos por el tema jurídico. No hay ni un antecedente en el mundo de una reforma constitucional retroactiva. Bien. Todo es para adelante. Una reforma constitucional, está bien. Sí, ¿no? No algunas leyes. No hay retroactividad.
Por ejemplo, acá, en el año 95, hubo 9 candidatos a la presidencia. Se aprobó la Constitución del 97, candidato único. De ahí en adelante, un candidato por partido. Hasta el 2004, el agua la podía manejar cualquiera. La reforma del 2004, el agua potable, solo el Estado. Entonces, de ahí en adelante, las empresas desaparecieron. Desde que estaban. Yo puedo presentar una reforma constitucional que diga, bueno, se elimina la propiedad privada. ¿Y qué es lo que queda? Y el otro plato es la propiedad común. Entonces, llevamos un referéndum, un plebiscito, gana. Entonces, a partir del año 25 no habrá más propiedad privada. Se mantiene toda la propiedad privada hasta que muera el último propietario que existía desde antes. Claro, porque no la puede vender. No la puede vender y además no hay más propiedad privada, nadie le puede comprar. Claro. Pero él mantiene, ¿no?, el régimen anterior. Yo puedo presentar un proyecto de reforma constitucional que diga, bueno, se elimina el matrimonio. Entonces, ¿cuándo? Y a partir de que se apruebe. Entonces, de aquí en adelante nadie más podrá casarse. Pero el que estaba casado, sigue casado hasta que se muera. Ahora, si yo digo, se elimina el matrimonio desde el año 90, todo el mundo que es casado queda divorciado. Y si yo digo, elimino la propiedad desde el año 90, todo el mundo que es propietario queda no propietario. Por lo tanto, su razonamiento, si es correcto lo que yo entendí, es mañana sacan las AFAP, pero no las pueden hacer retroactivas. Uno debería seguir en la AFAP hasta el último que se muera, pero no podrán ingresar nuevos en la AFAP. Claro, entonces la reforma tendría que haber sido, y acá hay un responsable. Me encantó esto. Acá hay un responsable por omisión sin dolo. Pero no es juzgable, por las dudas. No, no es juzgable, no, que es la Corte Electoral, que yo ya se lo dije a los ministros. Y los ministros me dijeron, nosotros pensamos eso. Yo no creo que lo hayan pensado. Quisieron salir del paso. Sí, y si lo pensaron, no me lo dijeron. Yo tengo un gran respeto por la Corte. Además los necesito que me cuenten los votos. Sí, no se pelea ahora. Y el 9 de octubre hay un gran acto académico en la Facultad de Derecho en homenaje a los 100 años de la Corte Electoral que yo voy a exponer en ese acto. O sea que yo no tengo nada que decir de la Corte Electoral. Porque cumplió 100 años y no tiene una multa de tránsito. No se puede hablar de una persona que tiene 100 años y no tiene una multa de tránsito en su vida. O sea, ha sido perfecto la Corte Electoral. Sí, es cierto. Pero ahí tampoco lo invalida. La Corte Electoral debió prohibir el plebiscito. Porque todo tiene lógica y está todo en la Constitución. ¿Qué es lo que hace un movimiento social que quiere hacer una reforma constitucional? La redacta y se la lleva a la Corte. Sí. Y después sale en la prensa. La Corte aprobó el texto. Ahora salimos a buscar firma. Claro. ¿Por qué se la llevan para que apruebe el texto? Porque puede no aprobarlo. Entonces, la Constitución tiene disposiciones. Acá hay un tema que me va a tomar 5 minutos porque es un tema apasionante, pero muy difícil de entender. La soberanía no radica en el pueblo. Esa era la teoría de Rousseau, que la tomaron los franceses para hacer la revolución. El pueblo puede hacer cualquier cosa. Matémosle a los nobles. Entonces vino la Revolución Francesa, que fue la revolución más criminal de la historia. Uh-huh. La peor revolución. Tanto es así que 10 años después Francia empieza un periodo histórico que se llama la Restauración, porque querían volver a lo anterior, que era peor que la revolución. La revolución era peor que lo anterior. Entonces la Restauración con Napoleón. La soberanía radica en la nación, no en el pueblo. Bien. Artículo 5 de la Constitución. ¿Qué es la nación? En el año 33, el presidente Terra... Sí, la reforma de Terra. El presidente Terra quería reformar la Constitución y no tenía los apoyos políticos. Entonces había un rumor en la calle de que iba a dar un golpe de Estado para reformar la Constitución. Y Arco Ferrán, que era el catedrático de Derecho Constitucional que estaba enfermo y retirado de la docencia, ante ese rumor se reintegró a la Facultad de Derecho y dio una clase, su última clase. Concepto de nación en la Constitución uruguaya, se llama esa clase. Y él nos enseñó a todos del año 34 en adelante, nunca nadie más lo pudo desmentir, cuál es el concepto de nación. Y el concepto de nación es un grupo humano que se siente perteneciente y común e integrado al que está al lado porque tiene 1000 cosas en común que lo hace que yo me integre a esta nación oriental y no a la brasileña. Bien. Porque tengo 1000 cosas que me identifican con los uruguayos.
Y esa nación es la gente que nos antecedió, la gente que vive hoy y la gente que vendrá. Es la continuidad de un pueblo. Eso es una nación desde el punto de vista jurídico. Entonces uno dice, hay naciones que no tienen tierra. Por ejemplo, los gitanos, los vascos, no tienen un país, Claro. pero son una nación que no tienen territorio. Los judíos hasta el año 48. Sí. Bueno, o sea que hay muchos grupos étnicos en el mundo que son naciones y no son estados. Pero hay otros que son estados y naciones, que es el caso de Uruguay. Entonces, uno tiene, la pregunta es la siguiente, la pregunta que se hizo el derecho constitucional. ¿Uno puede vivir atado a los muertos? Y la respuesta es sí. ¿Quiénes son los muertos nuestros? Los que hicieron la Constitución del 67, que está vigente. Es la última Constitución. Entonces, ¿por qué nosotros respetamos la Constitución del 67? Del 67, porque la nación aprobó esa Constitución con su órgano, que es el cuerpo electoral, y en la propia Constitución dice que si se quiere modificar hay que utilizar determinados procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que hizo, qué es lo que debió hacer la Corte Electoral? Es decir, si ustedes no quieren que haya más AFAP, macanudo, a partir del 1 de marzo no podrá haber nuevas AFAP. O nuevos afiliados a la FAP. A partir del 1 de marzo nadie se puede afiliar a una FAP. Bien. A partir del 1 de marzo la gente se jubila con 60 y la jubilación mínima es un sueldo mínimo. Lo anterior, hasta que esté vivo el último afiliado a la FAP sigue. Se jubilan con 65 los que estaban en ese régimen. Y hay un artículo de la Constitución, el 329, que es el anteúltimo y la gente no lo lee porque llega cansada, que dice textual: Sí. mantiénense en vigente y efectiva las normas que hasta aquí han regido. Eso el constituyente buscó la solución porque dijo, si se aprueba una constitución nueva y hay 2000 leyes que se oponen a la constitución, ¿la Corte las tiene que declarar inconstitucionales? Y era un trabajo imponente para la Corte. Entonces dijeron, no, vamos a decir que todo lo que no se oponga a la constitución sigue vigente. Ese texto significa que el constituyente pensó para adelante, que hasta aquí han regido, siguen rigiendo. Entonces, yo no sé si sale 100 pesos, 1000 pesos o 500 pesos la reforma. A mí no me interesa el costo en dinero. Yo lo que digo es que el Uruguay cambia de nombre. El artículo 1 de la Constitución dice: la República Oriental del Uruguay es la asociación de todos sus habitantes comprendidos dentro de su territorio. Esa es la definición de memoria. Sí. La República Oriental del Uruguay es la asociación de sus habitantes comprendidos dentro de su territorio. Y si este plebiscito sale, será la Oriental del Uruguay es la asociación de los habitantes. Hay que sacar la palabra república. Claro, porque deja de ser una república. Pues la república es un sistema jurídico que organiza un Estado en base al derecho vigente. Y como el derecho se cambia para atrás, deja de ser república. Deja de ser república. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Y si viene un ciudadano común y si se aprobara la reforma del BPS y se presenta ante la Suprema Corte y dice que es inconstitucional? Bueno, eso va a tener un problema muy interesante. Inconstitucional, olvídese de la inconstitucionalidad, porque si está en la Constitución no puede ser inconstitucional. Pero ¿qué pasa? Pero viola otros artículos. Sí, ahí está el tema. ¿Se chocan entre ellos? Ahí está el tema. Siempre la pregunta, la filosofía. Esto es extraordinario. Mire que... No, pero le digo pero yo le aclaro a los televidentes. Yo no le consulté nada antes, pero me encanta porque me da para hacer pie y preguntar y repreguntarle, porque genero las dudas y también a los televidentes que me mandan mensajes. La filosofía política es la pregunta. Sí. Como dijimos hace un rato. Sí. La ideología es la respuesta. Sí. La pregunta es, ¿qué pasa si hay dos normas que tienen la misma jerarquía formal? Están las dos en la Constitución y una se contradice con otra. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Eso, ¿cómo? ¿No? Entonces, hay una máxima que es que el derecho todo lo resuelve. Y eso es así. Bien. Hay un artículo de la Constitución que dice: los jueces no podrán dejar de fallar. ¿No? O sea que los jueces, si no tienen norma, tienen que hacer lo que dijo un profesor español: inventar el derecho. ¿No?
que lo inventan. Sí, no me cabe la menor Pero duda. el nombre jurídico de la invención del derecho es la jurisprudencia. Una sutileza para no decir que están inventando cosas todos los días distintas. Incluso el profesor español dice una palabra que yo pensé que nunca más le iba a escuchar porque mi abuela la decía. Dice, los jueces hacen una triquiñuela. Una palabra antigua, Sí, triquiñuela. Hacen algo que no deben hacer, inventan el derecho. Entonces, la Constitución dice en el artículo 332, que es el último, que cuando hay un derecho consagrado en la Constitución que no se puede resolver con el derecho escrito, o sea que no se prevé la solución escrita, el derecho positivo que le dicen, el derecho escrito, Sí. no se puede dejar de resolver porque el derecho todo lo resuelve. Entonces, para resolver un problema que el derecho en su texto no lo resolvió, le da las herramientas supletorias del derecho escrito. Y las herramientas supletorias del derecho escrito son, y la Constitución dice, cuando hay una situación que no se puede resolver por la letra de una norma, hay que asistir a los principios generales del derecho, a los fundamentos de las leyes análogas y a la doctrina generalmente admitida. Eso dice. Entonces lo que quiere decir es que incluso Narvaja lo puso en el Código Civil, que lo escribió en 1868, y la diferencia es que Tristán Narvaja puso y las doctrinas generalmente admitidas, dice la Constitución, y Narvaja dice la doctrina más recibida. La doctrina es la opinión de los especialistas. Sí, correcto. Bueno, entonces, lo que dice la Constitución es, bueno, si la norma no lo resuelve, no se puede dejar sin resolver. Entonces, ahí van a ser un problema muy interesante, que esta reforma dice que la reforma de aprobarse no dará derecho a indemnización alguna. Lo dice el texto. Pero hay otros artículos que dicen que sí que da derecho. Entonces, si uno me pregunta, ¿yo le puedo hacer un juicio? Yo le digo que sí que le puedo hacer un juicio. No al PIC-CNT. Le tiene que hacer un juicio, digamos que al Estado, Sí. diciendo, bueno, acá hay una norma que dice que esto no da derecho a la indemnización y se aprobó una reforma constitucional. Pero hay otra norma que dice que sí que tengo derecho a la indemnización, que no fue derogada porque sigue vigente. Entonces ahí el derecho lo va a tener que resolver. Pero hay otro tema acá. Pero ¿quién lo resuelve? El Poder Judicial. Estamos regalados. Sí, la Corte Electoral podría hacer algo que no lo va a hacer, que lo hizo en el año 38. A ver. En el año 38, única vez que lo hizo la Corte Electoral, se aprobó una reforma que era incompatible con el sistema y la anuló. ¿Y por qué no la cambió antes de que saliera? Porque los de la Corte del 38 no eran los del 2024. Usted no se olvide que los ministros de la Corte son 9 políticos. Sí. 5 que se eligen entre gente teóricamente imparcial y 4 que representan a los partidos políticos. Sí, pero en última instancia son corazón. políticos. Exactamente. Son gente buena, gente bien, no tengo nada que decir de ellos. Pero la Corte debió evitar esto prohibiendo el plebiscito. Y si prohibir el plebiscito... O por lo menos cambiar la letra del texto. No, cambiar no la podía porque el promotor quería esa letra. Ok. Y dice, mire, yo esto no se lo acepto. Si usted la quiere cambiar, cámbiela usted. Yo no la voy a cambiar. Yo esto no se lo acepto. Entonces, ¿qué hubiera sido? Un escándalo. Sí. El PIC-CNT, me imagino, marchas y marchas. Sí, Entonces, y el frente igual. ¿Y cuál era la solución jurídica? Destituir a los ministros de la Corte por el único mecanismo de destitución que tiene la Constitución, que es el juicio político, por violación grosera de la Constitución. Pero para el juicio político usted necesita 2/3 de senadores, que no hay. Claro. Entonces no hubiera pasado nada. Hubiera quedado como una anécdota y como una... Porque eso lo usaban para juntar votos. Bueno. Yo lo pienso un poquito Sí, más allá. claro, porque esta Corte no nos deja hacer... ¿no? Sí, todo el Bueno, discurso. y ahí no sabemos lo que hubiera pasado. No se sabe lo que hubiera pasado. Y habría que haberlo hecho. Entonces, cuando la Corte habilitó la papeleta, perdió la chance ahora de eliminarla. Ya no pudo. No, claro. Porque ahora puede. Entonces, lo único que falta es que el plebiscito pierda. No pasa nada, todo sigue como antes. Que el plebiscito gane. Sí. Entonces vendrán las demandas. Pero hay otra cosa que tampoco nadie le ha dicho hasta ahora. La propia papeleta del PIC-CNT dice que la reforma no entra a regir de manera inmediata, sino que el Parlamento tiene 24 meses para ver cómo se hace. Eso dice el texto. Lo que pasa es que acá el tipo que firmó no leyó el texto. Yo el otro día desafié en una radio, yo desafío a una persona que haya leído el texto. De las 350.000 firmas que presentaron, de las cuales 80.000 eran falsas. Sí. Bueno,
Entonces digo, si usted me trae una persona que leyó el texto, una persona, ahí yo hablo con él y hablamos del texto. Pero acá la gente que firmó no leyó nada. La gente que firmó para la reforma de Cabildo le dijeron, firmame acá que no pagás la tarjeta. ¿Y si el legislativo no hace nada en 24 meses? Bueno, esa es la otra solución, que el Poder Legislativo del futuro, que por eso a mí me gustaría estar, sí, ¿no? Porque yo tengo una participación muy importante en ese legislativo. Se divierte. Porque ahí claramente lo que dice la reforma es que el legislativo debe reglamentar cómo se hace eso. Pero el PIX-NT, para que el legislativo no se tome 15 años, puso que deberá hacerlo en un plazo máximo de 24 meses. Entonces el legislativo puede no hacer nada. Dejar vencer el plazo. Y ahí respeta la reforma constitucional. Porque la reforma dice, además de los 60 años, dice que el legislativo tiene que trabajar 24 meses para encontrar la solución. O sea que usted no estaría traicionando el proyecto. Está no cumpliendo con el plazo máximo. Y llegó el plazo máximo y no encontramos la solución. Pero es una de gran tomadura de pelo al votante. A ver, si yo estoy en ese momento, pero no sé qué hará usted que le va a tocar. Pero el texto dice eso. Pero es una locura haber aceptado ese texto. Bueno, por eso digo que el texto, porque el texto dice, el legislativo en 24 meses tiene que plantear la solución. ¿Y qué pasa si el legislativo no encuentra la solución? Se cae la reforma porque la pata más importante para poner en marcha la reforma es que el legislativo reglamente por ley la reforma y el legislativo no se pone de acuerdo porque necesita 51 votos en diputados y 16 en el Senado, que ningún partido lo va a tener por cuenta propia. Ni el Frente Amplio ni la Coalición Republicana. Porque aparte le delegan a los legisladores, que no necesariamente están de acuerdo con la reforma, a que la instrumenten. Exactamente. Y cuando vos la tenés que instrumentar, tendrías que respetar el espíritu de la papeleta. Claro. Sin violar la Constitución. Pero el legislador puede decir, mire, yo para reglamentar esto tengo que violar 18 artículos que siguen vigentes. Y no lo quiero hacer. Entonces, el dilema de cómo hago para resolver un tema jurídico con dos normas formalmente iguales que están vigentes las dos. Tiene que sacrificar una. Que eso el derecho lo resuelve. ¿Sabe qué hago yo? Porque ¿Quiere que le cuente lo que hago yo? Yo fundo el país. Lo quemo. Porque si a mí me votan esta reforma, después de todas las veces que se lo han explicado, ahora usted lo está explicando con una claridad meridiana, porque dijo, no voy a entrar en la plata. A mí no me interesa la plata. Porque usted pasa por el otro tema. Está por encima. Está en la forma. Acá todos hablan de plata. Usted tiene la forma como primera parte. Hay juicios en el área pública que cuando van a destituir a un funcionario público y van al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los ministros dicen que por la forma fue mal destituido, no entran en el fondo. Entiéndase, el tipo podía ser chorro, haber hecho cualquier desastre, pero como fue mal destituido, reintégrenlo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Mire, yo tuve un cliente que le había robado al BPS. Ajá. Agarró un buen abogado. Sí, entonces cuando el BPS lo destituyó, el Munro lo destituyó. Ajá. En enero. Ajá. Entonces le dije, mirá, acá, en realidad no le había robado, había pagado cientos de asignaciones familiares que no debió pagar. Pero no en beneficio propio. No, él no se quedó con nada. O sea que rectifico lo que dijo. Bien. Él le hizo perder dinero al EPS por un error que cometió, medio inducido por un sistema, pero no importa, un sistema informático. Lo cierto es que el EPS pagó muchos miles de pesos a gente que no debía pagar. Y lo pagó por ese funcionario que cometió el error. Entonces digo, mirá, la falta es gravísima. Seguro. No, o sea que acá no hay forma de evitar esa destitución, pero Munro no te podía destituir. Porque Munro es el presidente del directorio y la Carta Orgánica del EPS dice que las destituciones son competencia del directorio. Y si en enero estaban en la playa, tendría que haber esperado a marzo a que vinieran. Pero, te vio como es el Uruguay en verano, ¿no? Sí. Golpes de Estado, todo pasa en verano. Pero Munro, en la urgencia de echarte, te destituyó él. Entonces, esto es nulo. Lo volvieron a reintegrar. Entonces fuimos al BPS y presentamos los recursos y los jurídicos. El BPS dijo, tiene razón el cliente. Pero el directorio, como son 7 políticos, dijeron, no, se mantiene la destitución. Entonces fuimos al Tribunal de lo Contencioso. Y el Tribunal de lo Contencioso dictó una sentencia diciendo,
Este hombre hizo un desastre, una falta gravísima. Sí, porque aparte el Tribunal del Contencioso, cuando encuentra esas cosas, los reta a los directores. Sí, sí. Le pega unos retos. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? Obligó a que lo restituyeran, que le pagaran 26 meses de sueldo que había estado sin trabajar mientras el proceso duró, ¿no? Y en la sentencia dice, si el EPS reconstruye el procedimiento, lo destituye de vuelta. Entonces, lo restituyeron, le pagaron, se reunió el directorio y lo destituyeron. No. Sí, o sea, hicieron lo que el tribunal le dijo. ¿Pero por qué pongo este ejemplo? Porque el derecho es forma. Claro. Y eso lo decía Kelsen, el gran jurista del siglo XX, Hans Kelsen, austríaco. El derecho esencialmente es formal. Entonces el Tribunal de lo Contencioso, como bien dijo usted, antes de ver quién tiene razón, Mira va a ver la forma. Por supuesto. Yo después le cuento en privado un caso familiar. El Poder Judicial Muy es parecido. eso. Yo, por ejemplo, yo puedo presentar un divorcio en un juzgado de aduana. No hay ningún problema. Yo voy al juzgado de aduana y digo, ¿qué viene a hacer el doctor? Presentar el divorcio. Sí, pero me da pim, pum, pam. ¿Y qué hace el funcionario? Se lo lleva al juez. Seguro. Y el juez dice, se equivocó de juzgado. Entonces dice, recházase la demanda por manifiestamente mal presentada. O sea, no se pronuncia sobre el divorcio. Exacto. Porque primero es la forma. Exacto. Entonces si la reforma se aprueba, si el legislador no dice cómo se hace, el legislador cumple con la reforma. Sí. Porque la reforma dice que tiene que decir cómo se hace, no tiene que decir, mire, si yo digo no sé cómo hacerlo, está cumpliendo con la reforma. En Claro. el plazo tiene que pronunciarse. Sí, sí. Si deja vencer el plazo, no hay sanción. No, porque no está estipulada. No dice qué pasa. Y la tercera opción, tiene 4 opciones. La tercera opción es que lo reglamente de forma tal, o sea que la reglamente, adecuando la reglamentación a los otros 18 artículos que siguen vigentes. Claro. Y que evite una cantidad de consecuencias que en el texto frío aparecen. Y la otra es que la gente haga una demanda y ahí la tendrá que resolver la Suprema Corte. Y te tengo un mensaje acá del oyente. Buenas noches, dice, si no entiendo mal, lo que propone el señor Luz es saturar ciertos barrios que se sabe son zonas rojas, con masiva presencia policial y militar. Hoy en esas zonas son dominadas por el narco. La palabra clave es disuasión, dice. Sí, ¿Es su idea? Es eso. Que en esos barrios el 95% de la gente es gente buena. Sí, sí, está claro. Que le tocó la desgracia que al lado se le instaló un narco. Sí, puso una boca pasta base, se matan a tiro, la barra... Bueno, usted vio lo que pasó hace unos días Sí. en la cárcel. Ve el video Espantoso. ese, que hay un video Sí, circulando. es espantoso. Que no lo he querido ni presentar. No hay que verlo. La policía tiene 3 funciones. Disuasión, represión y persuasión. Esas son las 3 funciones. Entonces, primero tiene que persuadir, después tiene que disuadir y si no tiene más remedio, tiene que reprimir. No hay otra. Nos tenemos que ir yendo. Sí, ya nos vamos. Yo le voy a contar algo. Yo le voy a pedir de vuelta invitarlo para hablar del resto de los temas. Porque usted es muy interesante para charlar, porque aparte educa. Que esa es la ventaja y la necesidad que tenemos todos los uruguayos. Unos más y otros menos, pero Claro. todos necesitamos. Yo lo que quiero que me repita el número de lista suyo. La 1187 en todo el Uruguay. En todo el Uruguay el mismo número. 1187. En los 19 ¿Tiene algún departamentos, número de teléfono para que 1187. se ofrezca a la gente para Sí. trabajar para su elección? 2 números. Muy bien. El 099 1015 47. 099 10 15 47. Y el otro 099 1015 57. Son casi iguales. 57. 099 1015 47. 099 1015 57. Ahí ustedes nos pueden llamar y nos pueden decir, mirá, yo te doy una mano votando, alcanzame la lista. Te doy una mano siendo delegado el día de la elección. Sí. Te doy una mano ni delegado, ni en mi casa poniendo un cartelito que hay listas, o te ayudo siendo a la plaza a repartir listas. Es decir, nosotros aceptamos todas esas ayudas. Todas. No, que es necesario y hay que comunicárselo. a la Totalmente. gente. Hay que pedirle que lo ayude. A ver, yo le reconozco que usted tiene una gran capacidad y que sería un excelente gobernante. Yo lo único que le he exigido siempre desde que lo conozco, porque ya lo conozco hace un tiempo, claro. es que sea más agresivo. Y él no cambia. Y tendrá sus razones y yo las respeto. Sí, Pero no me en sale. no le sale. No. Pero en el Uruguay hoy es necesaria una persona con su capacidad de gobernación, de gobernar. La forma de gobernar. Yo puedo hacer un aporte en el montón.
Bueno, pero escuche, en la Argentina, vamos a hacer acá la separación, ¿no? Sí. A mí el estilo de Milei no me gusta, pero Milei, entre la primera vuelta y la segunda, entre la legislativa y la presidencial en la Argentina, fue totalmente distinto, porque la gente cuando está cansada Sí, busca un totalmente. cambio. Y yo le digo que en el Uruguay hay mucha gente indecisa, Sí. mucha gente que vota anulado porque no cree en el sistema, porque no encontró una persona que la escuche y que después le diga lo que va a hacer y que uno lo vea a los ojos y se dé cuenta que no está mintiendo. Claro, y otra cosa que está mal que lo diga, pero que tenemos a ventaja nuestra. A ver, Que en estos 5 años la gente puede ver lo que hicimos. por supuesto. O sea, nosotros no estamos diciendo lo que vamos a hacer. ¿Tiene página web? Tenemos página web que es PSU, Partido Condicional Ambientalista, psa.gu.ui. PSA. PSA. La misma sigla de Cabildo Abierto, curiosamente. Partido Cabildo Abierto. Quedó sin querer. En la que viene, que lo vamos a entrevistar ahora en unos días, porque veo Sí. que estamos ya cerca de las elecciones. Sí. Yo quiero que vuelva. Sí, Y quiero que vuelva cuando esté Amodio, que va a estar después del 15. bueno. Y quiero que esté, va a estar Álvaro porque no va a haber problema. Y vamos a hablar también de por qué se fue de Cabildo Abierto. Bárbaro, como no, con mucho gusto. Me interesa. A todos los televidentes les agradecemos que nos sigan, que cuando reciban a través del 097-465-465 nos pueden pedir las grabaciones. Nosotros se las enviamos. Les repito el número 097-465-465 y ustedes la pueden distribuir, escuchar, mirar, pero es muy bueno que todo el mundo tenga la posibilidad de escucharnos y de difundirlo. Muchas gracias, será hasta el próximo lunes. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.